Hola y buenos días, tardes o noche, héroes imperiales, estamos aquí para ver sobre uno de los misterios más grandes, como también de los más interesantes en base a los dos primarcas perdidos, siendo dos personajes muy misteriosos que casi no se sabe de su historia, apariencia, nombres, etc. Pero lo único que se sabe es que son llamados como el Purgado, de parte del segundo primarca y el Olvidado como el 11º primarca. Para esto, voy a dividir el tema en varios puntos, para así todo sobre estos dos primarcas muy extraños como llamativos, aun si no hay algún concepto concretado en ellos dos, así que vamos a dividir el tema en 5 puntos. Historia. Análisis. Teorías. Lore. Y conclusión, acerca de este tema, así para profundizar este tema sobre todo lo que abarca a cada uno. Así que sin nada más que decir para explicarles cómo va a consistir todo esto y terminar esta introducción, vamos con esta investigación warhamera. Los dos primarcas, al igual que los demás primarcas, fueron creados en el laboratorio del emperador con los poderes caóticos y demás, siendo los 20 primarcas como debían ser originalmente, pero a pesar de que sus demás hermanos cayeron en sus respectivos planetas, no se sabe nada del lugar donde cayeron o estuvieron los dos primarcas, ya que todos los datos e información de su vida, trayectoria y demás están altamente clasificado y prohibido para todos, a excepción del emperador y Malcador, ya que de aquí por delante es que es casi nula la información sobre los registros de los dos primarcas, ya que lo muy poco que se sabe de ellos dos es que uno de los dos primarcas era más poderoso que el mismo Leman Russ y otro que poseía grandes dotes y capacidades psíquicas parecidas a las de Magnus el Rojo. Lo que más se sabe fue que les pasó algo al final en los genocidios de Rangar o incluso antes de esta guerra devastadora que colocó en un aprieto muy grande al mismo imperio, que incluso el emperador tuvo que intervenir para avanzar y destruir a los xenos y sus aliados tan atroces como intergalácticos, pero hasta ahí es toda una aura de misterio sobre qué pasó con cada uno, pero lo que se sabe a ciencia cierta es que solo se le dieron dos nombres a cada uno, el segundo como el Purgado. Pero gracias a su nombre es que tema de plática y especular sobre su destino, ya algo que fue confirmado gracias a Leman Russ en el libro de quema de Prospero de la saga, La herejía de Horus, es que Leman Russ dejó en claro que ya no le sorprende y tiene práctica en cómo manejó un conflicto con un primarca cuando tuvo que ir por Magnus el Rojo y su legión para su captura, pero más de saber que Leman Russ es el verdugo del mismo emperador, ya que el emperador mandó a Leman Russ a eliminar a su segundo hermano por hacer tal acción más que imperdonable, como también que su castigo sería el olvido completo, pero aquí jamás se menciona por nada en el mundo cuál fue la acción que hizo el segundo primarca para que fuera eliminado por Leman Russ, ya que lo que se dice es solo eso, que fue eliminado por Russ y su legión, de neutralizar a aquellos que estuvieran en su contra, pero también con los genocidios de Rangar es la otra parte donde se aparece uno de ellos por última vez, que fue lo que sucedió aquí, quién sabe si uno de ellos en esta dura como infame guerra con los xenos de Rangar, ya que aquí se especula y suena un rumor que esta guerra fue tan devastadora que un primarca cayó aquí, pero nunca mencionan qué primarca fue, ya que el problema con su historia lo vuelve más confuso con saber quién de los dos primarcas cayó aquí mismo en esta guerra. Pero por otro lado de parte de Rogal Dorn que se reveló que Rogal Dorn recordaba limitadamente a sus dos hermanos cuando vio estatuas de todos los primarcas, sin embargo. No estaban unas dos estatuas y esto lo dejó dudando por completo del paralelo de sus dos hermanos perdidos, tanto fue su confusión y aura pensativa que Malcador le explicó sobre por qué no aparecían esas dos estatuas hasta llegó el sigilita a retar a Dorn a decir algo, incluso sus nombres, cosa que no logró al final, haciendo que Rogal Dorn se enojara con Malcador por haberlo retado en decir sus nombres, por lo que Rogal Dorn a regañadientes tuvo que aceptar la dura y cruel verdad de sus dos hermanos que ya nunca volverán. Esto pasa en el libro llamado Primarcas. Pero en otro libro de la saga, La herejía de Horus llamado El último consejo, hay otra mención de los dos primarcas perdidos, pero esta vez es con Horus, donde Horus recriminó a Malcador de que por qué sus dos hermanos no estaban como sus demás hermanos en pedestales y demás, pero el sigilita le dijo que ya estaba olvidado, pero Horus con un acto de rebeldía prefirió decir el nombre de sus dos hermanos, causando que Malcador use sus poderes psíquicos para sofocar a Horus, pero Horus apenas dice algo que sea entendible por la sofocación que le estaba causando
causando el Sigilita, donde nació la pregunta, y es que Horus trató de decir el nombre de uno de sus dos hermanos, pero hasta ahí se deja ver que uno sí murió realmente, pero no se sabe cuándo, cómo y más que todo por qué o cuál fue el motivo de darle muerte. El otro que se perdió por completo, que no se sabe nada, ya que es un misterio total que los envuelve a cada uno, pero que al uno fue tomadas tanto por los ultramarines, puños imperiales e incluso de la Guardia del Cuervo para que solo sean 18 legiones por completo, pues de ahí por delante ya no se sabe casi nada de ellos dos lastimosamente, pero vamos a ver cómo va toda esta aura de misterio acerca de los dos primarcas perdidos con su respectivo análisis. Por donde se llega más a conocerse el impacto de cada uno son con los genocidios de Rangar, pero aquí viene el problema, no se sabe cómo fue el deceso de cada uno o su destino final en esta gran guerra, que esta guerra fue muy arrasadora, ya que se sabe gracias a anécdotas de los primarcas, es que conocían algo de sus dos hermanos, en este caso, Rogal Dorn, Fulgrim, Leman Ras, Yagata Incan e incluso el mismo Horus, sabían que estaban dos hermanos suyos, pero el caso es que después de todo lo que pasó con ellos dos, y más sobre la acción muy imperdonable que había hecho los dos primarcas, donde Games Workshop no ha dicho la verdad sobre qué fue lo que hicieron para que el emperador los elimine para siempre a sus dos hijos extras, ya que el propio emperador con Malcador tomaron la drástica decisión de eliminar los recuerdos y parte de la memoria que nunca sepan de estos dos generales del emperador, ya que lo único que se sabe es que los 5 primarcas ya mencionados anteriormente sabían que tenían dos hermanos suyos, pero no sabían cómo se llamaban, cómo lucían, qué poderes tenían, nada realmente, solo sabiendo de que tenían dos hermanos y ya, tanto que todo el historial, todo lo que hicieron, toda su información fue destruida por completo, eliminada, y solo sabiendo de esto el emperador y el Sigilita. Pero aquí pasa algo con todo lo que pasa con los dos primarcas perdidos, ya que en el trono de Malcador hay dos calaveras, pero lo que más destaca es que las dos calaveras tienen el número 2 y 11 a la vez, dando a entender en cierta parte que los dos primarcas sí fueron eliminados por el emperador y lo único que quedó de ellos fueron sus dos cráneos como castigo eterno por sus actos imperdonables o innombrables. Sin embargo, hay otro que se menciona que hubo una guerra llamada, la guerra del falso primarca, pero aquí viene algo y es que nunca se menciona, ni mucho menos se confirma cuál de los dos primarcas fue que estuvo aquí mismo o solo fue alguien con mucho poder que se rebeló contra el imperio y fingiendo ser un primarca. Esta guerra eventualmente sería una guerra apocalíptica y censurada, ya que lo único que se sabe es que varios capítulos se fueron en contra del imperio, creyendo que esos 11 capítulos es la legión completo, del que se cree que esos capítulos son pertenecientes original y realmente al 11º primarca o alguien que se hizo pasar por este primarca con falsas promesas, estando en el milenio 33 donde varios capítulos y de los más peligrosos fueron a darle fin a este, entre comillas, primarca renegado, pero no hay respuesta para saber más allá de que si fue un primarca o alguien que fue un farsante haciendo pasar por un hijo del emperador Rangar. Aquí es más un misterio total, ya que por la falta de información en parte de esta guerra y más con la mención de estos personajes lo hacen más difícil, ya que aquí como dije, se perdió un primarca, supuestamente murió a manos de los Rangar y sus temidos aliados o que se perdió y nunca se supo nada, por lo que su paralelo es desconocido por completo. Por otra parte, se menciona también que el segundo primarca, supuestamente el que es más fuerte que Ras, tenía un parecido tanto con Sanguinius y Fulgrim, pero que su semilla es la más corrupta hacia el caos, ya que puede que varios de sus astartes podrían mutar violentamente hasta convertirse en abominaciones caóticas. Esto se especula que fue de las razones para ser eliminado por el peligro de la disformidad en su semilla, pero en el lado del 11º, lo que se tiene en cuenta es que se perdió en algún punto de la Gran Cruzada, si se perdió en un planeta muy lejano o en los genocidios de Rangar, pero otra cosa por destacar, y a pesar de que todo acerca de la existencia de los dos primarcas fue eliminado al 100%, había una historia en el milenio actual donde un inquisidor descubrió una pintura de la era de la Gran Cruzada, donde no solo estaban los 18 primarcas que todos conocemos, sino que ahí también aparecían los dos primarcas restantes, pero nunca se dice cómo. También el 11º se cuenta que fue alguien muy pacífico, más pacífico que el propio Sanguinius y por ende, quería hacer todo por la paz y la diplomacia, cosa que nunca funcionaría en la Gran Cruzada.
Tras mencionar la parte de Rogal Dorn con Malcador, a pesar de que Dorn estaba muy indignado y enojado con el sigilita, Malcador le entra en razón regresándole parte de su memoria después de ver las tumbas de sus dos hermanos en la última cámara de la gran fortificación imperial, por lo que al final, Dorn decidió que estuvieran muertos. Aquí tampoco se dice qué fue lo que vio Dorn para decidir que sus dos hermanos estén descansando en paz, pero que tenemos en cuenta que el segundo hizo algo horrible, peor que la traición de Horus, y que el onceavo demostró ser alguien muy poderoso, más que la mayoría de los primarcas, y donde el emperador vio más allá de su poder, por lo que regresando con el trono de Malcador, no creo que sea los dos caneos de los dos primarcas, tal vez serían de los dos capitanes más importantes de las dos legiones, pero que si es verdad que el purgado fue historia y el olvidado es más difícil dictar una forma de saber su destino murió, sino que se perdió en alguna parte de la galaxia o hizo algo que hizo que el emperador y los primarcas lo vieran con otros ojos, algo inimaginable que a causa de su acción, fuera olvidado para siempre, pero puede que su nombre sea porque se haya perdido en las genocidios de Rangar o que fue víctima de estas criaturas misteriosas o hizo algo que se fue para siempre y de ahí venga su nombre del olvidado, para que todos olviden quién fue realmente, pero tal vez que uno de ellos dos eran ultrapoderoso, incluso rivalizando con el poder del emperador, pero esto solo es un rumor o un mito, pero que se tiene constancia de algunos capítulos no actúan como sus predecesores de las legiones originalmente, ya que algunos capítulos actúan de maneras muy diferentes, se comportan de maneras que no son comunes con otros capítulos, ya que se tiene la hipótesis de algunos de estos capítulos pueden ser como los bebedores de almas, corsarios rojos, cuervos sangrientos o incluso los templarios negros, pero esto no creo que sea verdad. El mismo Sigismund y Rogal Dorn, sin embargo, no se puede negar que tras la eliminación de los dos perdidos, sus legiones fueron tomadas por sus demás hermanos como Robout Guilliman, Rogal Dorn o incluso Corvus Corax, así que más de un capítulo sí puede salir con una forma distinta que los demás y más con una semilla que es un misterio, pero el caso de los cuervos sangrientos es un capítulo muy misterioso que no se sabe el origen de sus semillas y más de su primarca, que se cree que vienen de Magnus el Rojo, pero otros fanáticos apuntan a que viene de uno de los dos primarcas, pero Games Workshop no ha dado algún indicio sobre ciertos capítulos y sus orígenes, pero el impacto que dejó estos dos ex generales del emperador es que no habían sido eliminados del todo, ya que su historia ha llegado a una parte donde en varios libros se les ha hecho unas menciones que aunque son mínimas, son muy valiosas como fundamentales para su caso, como puede ser el libro de traición de la saga, mención de un planeta donde se da un lugar muy interesante donde se da esa vibra sobre la llegada de uno de los dos primarcas a este planeta enigmático, como también que la eliminación de cada uno fue algo que afectó a los primarcas, como los fue Horus, Rogal Dorn, Robout Guilliman, entre otros primarcas, pero que Rogal Dorn sabía algo de la verdad, donde era mejor que ya no existieran, pero está el caso que se hace por las historias, huellas y mitos que se han convertido por delante en las teorías que se abarcaron para decir y colocar un punto sobre algo que nació sobre el destino de cada primarca, y yo les mencionaré ahora mismo, ya que después del análisis y sobre todo lo que hay por el momento de los dos primarcas es que surgieron las teorías, con el fin de saber sobre qué fue lo que pasó con cada uno y qué hicieron realmente, pero aquí vamos a ver ciertas teorías que abrirán más especulación y más misterio. El segundo primarca causó los genocidios de Rangar contra el Imperio por la Gran Cruzada. Esto se cuenta que se debe que el segundo primarca fue quien había hecho que los Rangar atacaran al Imperio por la oscuridad que hay en el Imperio y más de conquistar toda la galaxia, si eso significa purgar muchas razas xenos, haciendo que el purgado se rebele y cause todo este conflicto bestial, haciendo que el emperador se decepcionara y tomara la decisión de eliminar a su segundo hijo por su alta traición, pero como se dice en el lore, es difícil sobre el comienzo del por qué la raza de los Rangar atacó al Imperio y más sobre qué fue lo que hizo este primarca aquí, pero lo de Ras y su cacería a su segundo hermano está confirmado. El olvidado era más poderoso que el emperador y el emperador optó en eliminar por sentir que será un peligro de a futuro. Aquí también se tiene esta teoría, donde se tiene la creencia de que el olvidado nació con un poder que era de temer y haría temblar toda la galaxia, incluso a su padre, el dios emperador, haciendo que para evitar que haga algo en su contra o haga una rebelión contra el emperador, tomó la drástica decisión de eliminar o sellarlo, donde aquí vendría otra teoría hecha por los fans por este gran punto que se había planteado. El onceavo primarca, el olvidado está encerrado en las celdas oscuras.
Esto se cuenta que se dicta que el olvidado no murió realmente, pero que se da tributo a su sobrenombre, ya que se tiene otra creencia que por su gran poder tan abismal y que el emperador en vez de exterminarlo, prefirió sellarlo para ser la arma secreta y poderosa de todo el imperio. Realmente Yoto en sellarlo en las celdas oscuras, donde esta gran cámara oscura repleta de inteligencias artificiales, criaturas poderosas, peligrosas y demás objetivos desconocidos pero muy peligrosos, son vigilados por los vigilantes de las sombras, que son custodes oscuros que vigilan y ven todo en orden las 24 horas del día sin dejar de vigilar. Un dato importante hacia esto es que tienen en estas celdas oscuras una celda que dice, sujeto 11, pero que gracias a Abaddon y la destrucción de Cadia con la brecha grande de la cicatriz en la galaxia, haciendo que el caos se expandiera mucho más, causó que el lugar temblara y para sorpresa con terror de los custodes, desaparecieron varios objetos y demás entidades, entre estas cosas escapó y quién sabe dónde estará actualmente y en qué parte de la galaxia se encuentra después de la brecha en las celdas oscuras. El segundo se unió al caos y se convirtió en el campeón favorito de los dioses del caos. Se tiene esta teoría como algo que puede decirse que no sería la primera vez que los primarcas tienen contacto con los dioses oscuros, sino gracias al segundo primarca, y esto significaría una alta traición, rebelión y peligro total, donde el emperador, al saber qué fue lo que hizo su segundo hijo, mandó alemán Ras a eliminarlo por hacer esta opción en unirse el caos, y esto apunta a que fue por ir en contra del imperio, haciendo que no sea perdonado por esta acción que no tiene ni pies ni cabeza, pero hay otra que tiene relación a esta, pero con el 11º y es más sorprendente. El 11º primarca es Malal y su legión son los hijos de la malicia. Esto se debe gracias a que Horus trató de decir algo contra Malcador mientras este lo ahorcaba con sus poderes psíquicos, haciendo que Horus solo dijera mal. En corto, algunos lo tomaron que solo quería decir Malcador, pero otros sintieron que Horus trató de decir el nombre de uno de sus hermanos, en este caso Malal, y tomando la decisión de que ellos cometieron un crimen sin nombre y sin perdón, donde el 11º hizo algo y fue unirse a los dioses del caos y llegar a un punto en convertir en el dios innombrable y prohibido, que es nada más ni menos que Malal, y que su legión son los infames e inhumanos, los hijos de la malicia, ya que el 11 es el número de Malal y el número del otro primarca, 11, junto a lo que dijo Horus, la acción imperdonable, y junto al capítulo que se rebeló contra el imperio de los hijos de la malicia, todo esto dando que el 11º hijo del emperador se convirtió en, que en ese momento de la verdad, desapareció por completo y eliminar todo de él como si nunca hubiera existido, pero esto llega en este punto, nada verídico ni mucho menos real, ya que también tenemos que Malal no es canon por cuestiones de derechos de autor de su creador que se fue, haciendo que Malal sea descanonizado en el universo de 40.000 y demás. El falso primarca es el 11º primarca. No sé qué tan real sea esto, y más de que esta guerra fue censurada en gran parte del imperio, con el fin de que no sepan de la existencia de este conflicto que sucedió 2 milenios después de la herejía de Horus, que perduró 80 años con la apariencia y ataque intergaláctico del 11º en aparecerse, y junto a 11 capítulos que se volvieron traidores, donde los capítulos más peligrosos y más inquietantes se enfrentaron a los traidores. Solamente que este personaje, el falso primarca, nunca se supo de su verdadera identidad, por lo que genera más preguntas que respuestas. Los dos primarcas querían independizarse y crear su propio imperio. Esta teoría es poco sonada pero es muy interesante, y se cuenta que los dos primarcas prefirieron dejar todo el imperio al lado para hacer el suyo e independizarse del emperador y sus demás hermanos, pero causando un conflicto tan grande que el emperador, al ver el peligro que presentaban y demostraban esa manera de ser ultra temidos, decidió darles casas y saber que sus hijos se rebelaron en contra del emperador, así dando fin a esa independencia de cada uno por lo que son capaces realmente sin el emperador, y que tarde o temprano acabarían con el imperio de la humanidad. El 11º primarca está en la bóveda Omega. Lo que se cuenta que aquí la bóveda Omega, que es donde se oculta un gran secreto que no se sabe qué hay detrás de esa gran puerta muy sellada, pero que aquí estaría el arma más poderosa y la más oculta de todas las armas del imperio, y sería el 11º primarca, preparado para salvar al imperio si todo cae en el imperio contra alguna facción o raza enemiga que trate de acabar con el imperio, para que por fin la bóveda sea abierta para dar paso al 11º.
De aquí es muy poco probable o nula la cosa que este primarca estuviera aquí y más de que no se sabe exactamente qué hay detrás de esta gran puerta que solo el líder de todo el imperio, el emperador sabe realmente y que esto sería el supuesto plan del emperador y con los poderes que su onceavo hijo posee para salvar a todos si algo horrible y grave pasara, pero como digo, la posibilidad de que esté aquí es casi nula. Los dos primarcas fueron eliminados en los genocidios y para evitar su caída, eliminaron toda su existencia. A lo que viene con esto es que los dos primarcas cayeron ante el poder abrumador y aterrador de la raza de los Rangar, los Slaush y los Kraven, causando su fatal destino que los condujo a la muerte y que se cree que la Lionel no odia a los Kraven por destruir parte de su legión y causar su muerte, sino de haber acabado a uno de sus hermanos menores, así agarrándole odio a esa raza a muerte y sin perdón, según que se piensa hacia esto, de que los primarcas fueron en contra de toda clase de ser vivo que demuestre algún peligro hacia el imperio y sin dudar de exterminar a dicha raza, causando un trauma a todos los primarcas, con lo cual, el emperador y Malcador mejor eliminaron sus memorias, para olvidar a sus hermanos para siempre y que ese duro y amargo recuerdo no los atormente y afecte de a futuro. Es interesante esta teoría pero no creo que sea viable con lo que dice en ciertos puntos pero muy buena sin duda. El segundo y onceavo salieron siendo un error total para su creación. Esto va rápido, lo que se dice es que el emperador, tras encontrar a los dos primarcas y más al paso del tiempo con sus demás hermanos, estos mutaron y se transformaron en criaturas que no se podría describir fácilmente en lo que se convirtieron, sabiendo más que sus dos legiones tenían su semilla, pues el emperador al ver el peligro y terror de este resultado, prefirió eliminarlos junto a toda su legión y así eliminar todo esto para que sus demás hijos no sepan la horrible y terrible verdad de ser una creación del caos del emperador a causa de esto. Y es que incluso aquí se cuenta que los dioses del caos como forma de venganza tras el engaño del emperador en mentirles cuando hicieron su trato y robar sus poderes, tomaron a los dos primarcas y convertirlos en su verdadera y aterrado forma inhumana, obligando al emperador y censurar toda la existencia y más de la historia de sus dos hijos caídos, para que los primarcas no supieran más. Onceavo es el Rey Amarillo. Esto apunta gracias a que surgió esta idea del libro, El Penitente, donde se da la idea en Constantin Baldor y la investigación profunda de un código acerca de la verdadera identidad del Rey Amarillo, pero que en dado caso apunta más al número 19, y es que no se refiere al Corvus Corax, sino en cómo está relacionado con los dos primarcas. Esto da algo de fuerza con ciertas características que describían muy limitadamente con el poder muy alto que poseían uno de los dos primarcas eliminados, haciendo que su poder haga temblar a todo aquel ser vivo que trate de desafiarlo, pero esto quedó en otro misterio dado por Baldor y con la relación del Rey Amarillo. Pero en esto también existe teorías ultra locas y curseadas en base a los primarcas perdidos, como pueden ser que los dos primarcas perdidos son Gorko y Morko. La segunda teoría curseada se tiene en base que el onceavo primarca es la gran bestia, más curseada todavía, y también se tiene como otra muy extraña que se dice que uno de ellos dos es Sigmar, sí, el mismo protagonista principal del universo alterno de Warhammer, Age of Sigmar, y una de las más extrañas, más locas y que no tiene sentido por nada en el mundo es que hay una teoría que menciona que uno de los dos primarcas es la quinta esfera de los Tau. Sí, los entiendo, yo también me saqué de onda con estas cosas que me encontré en la comunidad, pero ustedes pueden comentar en la caja de los comentarios del Imperio que otra teoría tanto sorprendente como también loca hay hacia este tema, pero vamos al otro punto de esto, el lore acerca de los primarcas en todo Warhammer. La razón del por qué se creó el concepto de los dos primarcas perdidos es que Games Workshop decidió darle libertad creativa a los fans para crear sus propios primarcas y legiones. Y sí, como pueden ver, varios artistas que están relacionados a Warhammer 40.000 plasmaron su imaginación, pensamientos e ideas para la creación de sus dos primarcas como forma de fanbase, para así demostrar algo alterno al lore, no siendo canon cada diseño por obvia, que ni siquiera hay diseño oficial, ya que es inexistente la apariencia de los perdidos, pero gracias a las palabras de algunos primarcas y ciertas novelas, se soltaron ciertas referencias hacia sus dos hermanos eliminados, que dieron paso para crear algún concepto
concepto o idea cómo se verían los dos primarcas, incluso llegando a punto donde ellos dos fue una mujer, todo esto con la idea de marcador de por si al caso en crear primarcas mujeres que luego el emperador lo tomó como algo gracioso de su parte, pero a esto con las novelas y las menciones de cada uno han sido fuentes de información para saber un poco más de cada uno, porque aquí mismo les mostraré los libros donde mencionan a cada uno de los dos primarcas perdidos. Sin olvidar un dato interesante acerca de los primarcas, y es que originalmente serían 3 primarcas eliminados al final, y si más de uno se pregunta que quién sería el tercero y último primarca eliminado, sería aquel quien causó la herejía de Horus realmente, nada más ni menos que Lorgar, pero que gracias a Leman Rush que convenció a tiempo al emperador de que no lo elimine, incluso sabiendo que Lorgar fue un primarca fallido, más que en el futuro se rebelaría contra todo el imperio, pero regresando que el purgado y olvidado hayan sido eliminados y que nunca se haya mencionado la razón o causa del por qué fueron destruidos, todo con el fin de mantener el aura de misterio, curiosidad e interés llamativo a todos los fans de la franquicia y así haciendo que esto se mantenga, para que todos puedan elaborar un lore concreto acerca de estos primarcas y sus legiones, donde están las menciones que supuestamente, los cuervos almas u otros capítulos extraños e interesantes son realmente parte de las legiones originales de la segunda y 11ª legión, pero algo que sí es real es que hay ciertos capítulos que no muestran la naturaleza de los primarcas que todos conocemos, sino que actúan de otra manera que jamás se haya visto, pero esto no sería dirigido a los temparios negros ni los cuervos sangrientos, sino a otros capítulos que se demuestran de otra manera muy inusual, pero aquí se tienen la razón de su existencia en el lore, para mantener el misterio hacia los primarcas y los genocidios de Rangdar. Pues con lo dicho también de que tanto Dorn como Guilliman mejor estuvieron con la decisión final de eliminar todo de sus dos hermanos, incluso Dorn se expresó de un modo que prefiere olvidar todo eso, ya que en algunos libros de la saga de la herejía de Horus ya se da una idea de que los dos primarcas hicieron una acción más que inaceptable, irredimible como cruda, que incluso eso no solo afectaría al perfil de los primarcas, sino de la Gran Cruzada. Podemos concluir que el segundo y 11º primarca son dos personajes que aunque casi no hay información de ellos, han llenado mucho el interés de muchos fans tras entrar al universo de Warhammer y ser de los personajes más enigmáticos y más interesantes, aunque no haya nada de ellos, ni siquiera una forma física real y oficial, pero que esto llama mucho la atención y todo con el fin de que varios fans y jugadores puedan crear su propia legión o que también el jugador o fan sea el primarca quien controle la legión que creo y sea una de las dos legiones, como quiere Games Workshop este propósito para dar un poco de libertad creativa a los fans, por lo que respecta, se mantendrá siempre el misterio de los dos primarcas perdidos. Espero que les haya encantado mucho este gran video, aunque me tarde algo en recopilar esto para ustedes, espero que esto tenga muy buen recibimiento de su parte, y más que les agradezco por todo su apoyo para que este canal crezca, así que sin nada más que decir, paso a retirarme y nos vemos hasta la próxima héroes imperiales, que el emperador los proteja, adiós.